Todo lo que sabemos sobre Ark Survivor Evolved 2 en un solo video, supervivientes. Bienvenidos a la sopa de Rockwell. Lo primero que te voy a contar es que vamos a hacer un pequeño viaje por todas las noticias que tenemos hasta el momento sobre Ark Survivor Evolved 2. Las diferencias que tendrá con Ark 1 y por supuesto todas estas noticias que te voy a contar han sido confirmadas ya por Estudio Wildcard. Te cuento que he leído recientemente una reseña muy buena en Ark Magazine por tía Aurora y hemos sacado un resumen de allí que me importó mucho poder compartirlo con ustedes, porque vamos a estar hablando sobre en qué está enfocado Ark 2 y las diferencias que tiene con Ark 1. Vamos a comenzar hablando por la historia. Seguramente te has dado cuenta que Ark 2 va a estar muy enfocado en la historia. ¿Y cómo será la diferencia en Ark 1? Bueno, todos sabemos que en Ark 1 por lo general teníamos que juntar los dossiers, las notas de superviviente y ahí íbamos hilando la historia del arca, cosa que podías jugar realmente a la supervivencia o simplemente podías intentar buscar la historia. Aquí la cosa va a ser mucho más fácil porque la historia va a estar mucho más entrelazada en el juego. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, ya sabemos que la cara visible de Ark Survivor Evolved 2 va a ser nada más ni nada menos que Vin Diesel. Ahí tenemos cómo Estudio Wildcard realmente quiere implementar este estilo cineasta en el juego y vamos a tener muchísimas cinemáticas. Tenemos a Vin Diesel por un lado y por otro a la niña que va a ser interpretada su voz por la misma actriz que hace de Moana. Así que sabemos que por ese lado tenemos mucha importancia en la historia, pero los jugadores se estarán preguntando: quiero saber más de la dinámica del juego, quiero saber más qué va a cambiar en el juego, y tenemos mucho para contarte. Lo primero que te vamos a contar es sobre los mods cruzados. Por suerte Estudio Wildcard ha arreglado con mod.io y gracias a los chicos de Estudio Wildcard vamos a poder contar con mods ya sea en consola o en otras plataformas o en PC. Hasta ahora sabemos que los que podíamos disfrutar de absolutamente todos los mods eran los jugadores que jugábamos en Steam, pero a partir de Ark 2 el crossplay va a ser cosa de todos y vamos a poder jugar con mods en crossplay, así que multiplataforma, mods para todos, y esto es importantísimo, importantísimo no solo al momento de que salga el juego, sino que con los años los mods realmente han dado vida a Ark Survivor Evolved 1, ha hecho que el juego continúe siendo más grande y que se siga jugando, y es prácticamente lo que va a ocurrir en Ark 2, porque con este crossplay, con estos mods que vamos a poder jugarlos todos los jugadores, vamos a poder estar alargando la vida útil del juego. Si bien por supuesto que va a durar muchos años, creo que va a poder durar muchos años más. Aquí tenemos un punto medio controversial, que es la vista de cómo va a ver el superviviente en el juego. Ark 2 al comienzo saldrá solamente en tercera persona. Esto ha traído mucha discusión en la comunidad de Ark Survivor Evolved, porque los supervivientes, por supuesto, hay mucha gente que le gusta jugar en primera persona porque le da más inmersión en el juego, pero en realidad Ark 2 saldrá solamente en tercera persona. Pero atención, porque también hablando de los mods, se ha comentado por ahí que uno de los primeros mods que podría salir para Ark Survivor Evolved 2 es justamente la vista en primera persona, así que eso no sería mucho problema. Otro de los cambios que va a tener Ark 2 ya confirmado en comparación con Ark 1 es el sistema de combate. Ya sabemos que el sistema de combate en Ark 1 es sencillo, simplemente le das al botoncito del mouse o al botón que tengas para golpear y ahí simplemente es la batalla. Pero atención, porque Ark 2 no va a ser tan simple, porque se cree que se va a implementar un sistema de combos. Realmente no sé cómo va a ir esto, pero es no simplemente darle clic, así que vamos a tener que hacer alguna clase de combinación, podríamos tener algún abanico de opciones para los ataques, pero realmente se va a cambiar y va a ser en sistemas de combos. No sé cómo va a ser esto, pero atención, porque el combate en Ark 2 va a cambiar la perspectiva significativamente con lo que ha sido Ark 1, así que sistema de combate nuevo para Ark 2. Esto todo confirmado por supuesto por Estudio Wildcard. Ahora vamos a lo que van a ser los NPC en Ark Survivor Evolved. Como saben, la nave de Genesis impacta en un nuevo planeta que se llama Arad y hay unos nuevos
personajes que son los Aratai, esos sujetos grises que vemos en el tráiler. Así que ahí vamos a tener unos NPC que van a estar dando por ahí tanto en el PvP como en el PvE. Esto estaría haciendo que el PvE sea más interesante, porque no solo tendrías que estar interactuando con los dinos, con las criaturas que hay en el planeta, sino que tendríamos que también tratar con estos Aratai que son bastante inteligentes. Y atención con la inteligencia, porque nos dicen que estos NPC van a tener una IA muy importante, y también los van a tener los dinos, cosas que vamos a estar hablando más adelante. Otro cambio que vamos a tener significativamente en Ark 2 con Ark 1 es la parte de la construcción. Todos sabemos que la parte de la construcción es algo muy importante para los jugadores de Ark Survival Evolved. Realmente nos divertimos mucho haciendo nuestras construcciones, tanto en PvP, yo creo que más en PvE, pero ahora vamos a tener un sistema de plantillas de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que cada construcción que hacemos podemos hacer una plantilla de eso y podemos compartirlo con nuestros amigos o con otros jugadores. ¿Cómo se haría esto? Bueno, podría ser que al tener nosotros una plantilla de otro jugador podríamos ponerla en el juego y verla al estilo de un holograma, y mientras les vamos poniendo recursos a ese holograma hasta que esté completa, que consigamos todos esos recursos, ahí se construiría este objeto y bueno, ahí daríamos forma a la plantilla. Así que atención, porque podemos hacer muchas cosas, podemos guardar la plantilla, podemos compartirlo con otros jugadores, y si te gusta la casa de alguien o alguna estructura en particular, se puede estar intercambiando las plantillas. Y atención que esto podría ser interesante si luego se abre un mercado, porque podríamos estar vendiendo nuestras construcciones en modo de plantilla. Así que atención para los jugadores de PvE, porque esto puede ser muy importante, y para los jugadores de PvP también, porque bueno, podríamos estar intercambiando formas de defensa, etc. Así que esto le va a dar muchísima pimienta al juego. Y esto no es todo, porque seguimos hablando sobre las cosas que se vienen en el Ark Survival Evolved 2. Tenemos toda la información de lo que se viene hasta el momento y todo lo confirmado hasta el momento. Vamos a hablar sobre la IA de los dinos. La IA de los dinos y de los NPC, los Aratai, va a estar muy bien lograda. ¿Y qué queremos hablar sobre la IA de los dinos? Bueno, ahora las criaturas están reaccionando básicamente cuando entras en su radio, cuando estás aproximadamente cerca, los animales te detectan. Pero ahora con este nuevo sistema podría ser todo mucho más importante y más interesante, porque podrían estar escuchando tus pasos, podrían estar escuchando cómo te mueves, y también podrían estar sintiéndote a través del olor si el viento está hacia la criatura y detectarte de esa manera. Con este sistema nuevo vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de tamear los dinos, y también esta tecnología podría estar implementada en los NPC, en los Aratai. Así que hay que tener mucho cuidado con la vida salvaje y con los NPC, porque tendrán nuevas maneras de interactuar con el mapa, con los supervivientes, y nuevos sistemas de detección. Así que esto va a ser muy bienvenido en Ark Survival Evolved 2. Otra cosa que va a cambiar a la hora de jugar es la manera de las habilidades. Ya no va a ser simplemente darte puntos de engrama o puntos para el torpor o la fortaleza o la construcción. Esto va a ser un poquito más complicado en Ark Survival Evolved 2, porque vamos a tener árbol de habilidades. Realmente, bueno, yo me sentía bastante cómodo con el sistema actual, pero planean hacerlo un poquito más complicado, y ahora el superviviente va a tener un árbol de habilidades. Puedes tener un superviviente que sea más bien abocado a la construcción, o otro que sea abocado a la guerra, o otro que sea abocado a tamear dinosaurios. No sabemos cómo va a ser la cosa, pero creo que podrían haber distintos supervivientes abocados a cada tarea de las que requiere el juego. También vamos a estar hablando sobre un cambio significativo en el tech. Y aquí vamos a hacer un poquito una pausa, porque como sabes, hasta ahora en Ark Survival Evolved 1 el tech ha sido muy importante. Llegar al tech es casi la parte más divertida del juego y la parte casi top. Ya eres el superviviente definitivo. Pero los muchachos de Estudio Wilcar en Ark 2 se van a tomar el tech en serio, porque quieren que realmente se sienta un cambio
importante a la hora de obtener el tech. El tech va a ser muy poderoso y va a tener un lado oscuro, todavía no sabemos cuál va a ser, pero va a haber una diferencia muy significativa entre los supervivientes que tienen la tecnología tech y los supervivientes que no la tienen. Así que atención, porque Ark Survival Evolved 2 va a ser más primitivo que antes, va a ser más primitivo que Ark 1. Y las personas que obtengan el tech realmente van a tener una ventaja muy importante con la que no lo tiene. Va a ser un tech muy poderoso, así que vamos a ver con qué se vienen los chicos de Estudio Wildcard. Otra de las cosas que vendrán serán arenas de lucha. No sé bien cómo va a funcionar, pero vamos a tener arenas de luchas y vamos a tener eventos en las arenas de lucha, donde podrás mostrar tus virtudes de guerrero. No sé cómo va a funcionar esto, pero está confirmado. Van a haber arenas de lucha donde van a poder participar los jugadores y también creo que podrían haber luchas de criaturas. Todavía no lo sé, pero por ahí se está hablando sobre estas arenas de lucha que están confirmadas también por Estudio Wildcard. Y otra de las cosas que va a cambiar significativamente el juego es las monturas, las armas y las sillas para montar a los dinos, porque esto va a ser totalmente personalizable. Quiere decir que cada uno puede crear una plantilla distinta para una silla de un dino o para un arma. Estos van a ser muy personalizables y no va a ser un solo VP para cada cosa, sino que cada jugador puede crear su propia silla de montar, su propia arma, su propia herramienta. Va a haber mucha libertad con eso. Así que no sé cómo será el sistema, pero seguramente que va a ser muy distinto a lo que conocemos ahora en Ark Survival Evolved 1. Y esos son todos los cambios que tenemos para Ark 2. Espero que te haya gustado el video. Todavía no te vayas. Si te gustó la información de este canal, dale like y suscríbete, que es muy importante que te suscribas para que la familia de la sopa de Rockwell siga creciendo. Hasta ahora es todas las noticias que tenemos y bueno, más adelante si tenemos muchas más noticias podríamos hacer más videos, pero hasta ahora este video tiene todo lo nuevo para Ark 2 que se viene, que ha sido confirmado hasta el momento, así que espero que te guste. Como siempre te digo, superviviente, estuviste en la sopa de Rockwell y nos estaremos viendo cuando la información así lo merite. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vuelta. Chao, chao.